Excelentísimo y querido señor obispo, queridos sacerdotes, concelebrantes, reverendísima Madre General y queridas religiosas, auxiliares parroquiales y hermanos todos de nuestro Señor Jesucristo. Yo os digo sinceramente que me encuentro muy satisfecho de poder participar con vosotros en estos actos que estáis celebrando. Muy sinceramente satisfecho. Os he conocido hace mucho tiempo en Valladolid, cuando os he visto allí moveros, contribuyendo tan eficazmente al culto divino en ese santuario nacional del Sagrado Corazón de Jesús, de la Gran Promesa. Y más tarde en Barcelona, en aquella catedral, de tantos actos litúrgicos y predicaciones y celebraciones inolvidables. Y ahora en Toledo, donde recibo la ayuda más próxima y cercana aún de vuestra colaboración generosa y abnegada. Creo recordar que yo he saludado una vez a vuestro padre fundador, en Valladolid también. Pero cuando no preciso bien los momentos de ese saludo y de la conversación que yo tuviera con él, sí que oí hablar mucho de él, a don Ángel Sagarmina, con quien yo tenía muy buena amistad, y a don Casimiro Morcillo, y a otras personas, porque don José Gurruchaga era conocido en toda España. Por estos motivos y coincidencias, no fortuitas, sino providenciales en la humilde vida de una persona, donde los acontecimientos van desarrollándose y forman ese tejido ordinario del conocimiento y los afectos y las estimaciones, en este caso propias de una vida sacerdotal. Por todo este conjunto de circunstancias, digo, cuando me invitasteis a que viniera para participar en estos actos, no podía ni dudarlo. Y aquí estoy, muy brevemente, pero con esa gozosa intensidad del que participa en algo que es suyo, no solo por ser de la Iglesia, sino también por razón de estos legítimos afectos que brotan natural y normalmente del conocimiento de unas personas que sirven y han servido tan noblemente a la causa de Dios nuestro Señor. Habéis celebrado el 50 aniversario de la fundación de vuestro instituto. Y con motivo de los 10 años de la muerte de vuestro padre fundador, habéis trasladado aquí sus restos, que de ahora en adelante van a descansar ahí, encerrados en esa especie de estela funeraria que casi es, no sé si la piedra o son los restos, como una columna que sostiene el sagrario. No es mal destino para los restos de un sacerdote, puesto que en su vida también ese sacerdote fue esto. Fue como una pequeña columna que sostuvo en sus manos la Eucaristía, y el sagrario, y el sacrificio, y la fuerza de la redención, y la comunicó por donde iba. Entonces se comprende perfectamente el que dentro de esta modestia de las proporciones que vosotras voluntariamente habéis señalado a vuestra celebración, los que estamos aquí, presididos por nuestro obispo diocesano, al que yo me considero muy honrado en llamar hoy obispo mío también, los que estamos aquí participemos muy sinceramente de esta alegría. Queridas hermanas, tenéis derecho a estar contentas. Y hacéis muy bien en hacer esto, en volver a las fuentes, en respirar el aire de familia. Vosotras vais como caminando sin cesar, conforme al ministerio y la labor que desempeñáis en vuestros diversos apostolados. Y hacéis bien, es como el que va caminando por la montaña
A veces se cansa un poco y se fatiga y de repente recuerda, pero aquí arriba hay una fuente de agua fresca. Vamos a volver. Y se vuelve, y se calma la sed, y se refresca, y se vuelve a caminar otra vez hasta llegar a la meta que uno se ha propuesto. Y para vosotras, esta es fuente de agua fresca, esta casa donde él empezó con las primeras hermanas y donde le encontráis de nuevo, ahora dentro de esos restos que quedan de su vida mortal, pero con todos los recuerdos y vivencias, fuertes impulsos espirituales y apostólicos que la congregación se encarga de mantener vivos para estar renovándolos constantemente ante sus hijas, las antiguas, las nuevas, las novicias que empiezan, es decir, todo aquello que va como prolongando y desarrollando sin cesar la vida de una congregación que empezó hace 50 años y todavía más, unos años más, si nos atenemos a la consideración de los inicios primeros, en una forma más privada, cuando, como fruto de su apostolado, aquí en Irún, empieza a conocer a algunas jóvenes, cultiva su vocación, y todavía, sin precisar bien los límites y contornos de la misma, las orienta ya a ofrecer su vida a Dios nuestro Señor. Participemos, pues, todos de esta alegría y demos gracias a Dios, unidos con todos los demás sacerdotes que por aquí han desfilado estos días, amigos vuestros, cooperadores y beneficiarios también de vuestro apostolado, en tantas y tantas manifestaciones como desarrolláis, no obstante la modestia de vuestra obra. Queridas hermanas y queridos hermanos sacerdotes, permitidme ahora una palabra muy breve sobre la festividad litúrgica del día. No podemos omitirla. Y además me va a servir de una manera muy lógica para lo que quiero decir en relación con el acontecimiento que celebramos. Es la festividad de la ascensión del Señor a los cielos. En la liturgia de este día a mí siempre me ha llamado la atención una cosa: el contraste visible que hay cuando se leen los textos sagrados y cuando se consideran los hechos tal como sucedieron. El contraste entre un sentimiento de tristeza en los apóstoles y un sentimiento de gozo que se anuncia por parte del Señor. Entre una orfandad experimentada en ese mismo momento y un consuelo prometido al que se refiere con palabras explícitas Jesucristo nuestro Señor. Entre una ausencia que parece que va a ser definitivo, aquella escena de el Piri Galilei, los galileos mirando al cielo, esperando allí, como que se les va todo y se quedan mirando a la nube, como desamparados. Una actitud así y una palabra, una fuerza, un espíritu que se les promete que ha de venir un consuelo y una expectativa que se va transformando en ellos en esperanza al cumplir con lo que se les manda, que esperen unos días, que se va a cumplir la promesa. Y se van humildes y pobrecitos a esperar, a ver lo que va a ocurrir. Han hecho preguntas impertinentes, pero el Señor estaba muy acostumbrado ya a escuchar esas preguntas. Que si se va a restablecer el reino de Israel, y él le vale la cuestión, no toca el problema, no importa eso, esperad. Y en efecto, de la expectativa van pasando a la esperanza, hasta que llega la presencia del Consolador. Aquí está el contraste supremo ya. La tristeza se trueca en gozo. La ausencia de Jesús es suplida por la presencia del Espíritu, que no es una persona extraña, es su Espíritu, es el Espíritu del Señor.
Y esto lo experimentan desde el día de Pentecostés y ya lo entienden todo y empiezan su camino. Todo esto se puede pensar fundadamente en este día. Y es un símbolo precioso de lo que pasa en la Iglesia, donde tantas veces experimentamos el dolor de las ausencias, empezando por la de Dios, que se nos oculta y que nos deja así, como aquellos apóstoles y discípulos, mirando al cielo y diciendo, pero ¿qué va a ser de nosotros? Ahora, y Él se va. Y como sin asidero posible, porque no lo van a encontrar en la tierra, se quedan mirando cuando ya ha desaparecido la imagen de sus ojos, pero ellos siguen mirando, como nos pasa a nosotros tantas veces, en la vida de la Iglesia y en la relación de nuestro espíritu con Dios nuestro Señor, constantemente. Y sin embargo la promesa, digo, se cumplió. Viene el Espíritu, y entonces ellos advierten que la palabra de Jesucristo no ha fallado, que sus promesas se cumplen hasta la saciedad, y empezarán su camino en aquel despliegue enormemente sorprendente cuando se le contempla con ojos humanos, que solo tiene explicación a la luz de esta fuerza sobrenatural, única, divina, personal, trinitaria, que viene a su espíritu para confirmarle en la plenitud de la gracia y hacerles eso, los apóstoles del Señor, los primeros predicadores del nuevo Evangelio. Entonces cobra sentido plenamente la ascensión del Señor. Él ha subido a la gloria del Padre. Se cumple un ciclo de la historia de Jesús, el de la tierra, para iniciarse otro, el de la historia de Jesús en el cuerpo místico que es la Iglesia. Él pudo decir con toda perfección y toda justicia aquella frase que a veces hemos interpretado en un sentido meramente apologético y exteriorista. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y frecuentemente hemos cogido esa frase, en ella nos hemos recreado, con derecho ciertamente, no es un abuso, pero no hemos pasado de ahí. La Iglesia es inmortal, es indefectible, no habrá poderes del infierno que acaben con ella, está con nosotros, Cristo, Él lo ha dicho, su palabra es eterna, tiene una eficacia siempre, pero hay algo más en esas palabras de Jesús. Y insisten hoy mucho los que escriben sobre estas materias del Espíritu Santo, de que la interpretación exacta de esa palabra de Jesús resucitado, de que estará con nosotros hasta el final de los siglos, la interpretación exacta consiste en dar como explicación que se refiere a su Espíritu, al Espíritu Santo, que va a estar en la Iglesia, que Él va a enviar, que dijo que lo enviaría, y que estaría con nosotros para siempre, y que sería Espíritu de verdad, y que nos consolaría, y que recordaría todo lo que Él había enseñado, y que completaría. Esta es la fuerza de su Espíritu. Y en efecto, el Espíritu Santo está en los mártires, en los confesores de la fe, en las familias cristianas, en una orden o una congregación religiosa, en la fidelidad de un sacerdote, en la perseverancia de un cristiano cualquiera para trabajar por el reino de Dios, en la creación y desarrollo de las garantías de unidad, de caridad, de infalibilidad de la Iglesia. Lo está sosteniendo todo, todo. El Espíritu Santo está en todo, y es Cristo, es su Espíritu. Él está junto al Padre, porque tenía que llegar ese momento en que estuviera. Pero Él sigue estando con nosotros aquí, a través de su Espíritu, y por eso el contraste entre la orfandad que sentían y la tranquilidad con que el Señor se despedía de ellos. ¿Cómo iba, si no fuera por esto, de que dejaba su Espíritu,
¿Cómo iba a subir al cielo con esa casi aparente glacial indiferencia con que les contempla a los pobres apóstoles, dejándoles sumidos en una especie de abandono, mientras él, tranquilo en la posesión de las bóvedas celestes, en la forma que sucedieran los hechos, va caminando hacia lo invisible? No era la tranquilidad que da el dominio del poder, ni la del olvido, era sencillamente el gozo en el desarrollo pleno de unos acontecimientos que están previstos por Dios y que se van a cumplir con toda fidelidad, como se cumplieron en efecto, desde el momento en que ese Espíritu Santo viene a su iglesia. Esta es una consideración oportuna para hacerla el día de hoy, queridas religiosas, la ascensión. Y sólo así yo cojo esa carta de San Pablo que nos han leído a los Efesios y encuentro explicación para esas frases tan radiantes, tan soberanas que dice ahí San Pablo. San Pablo, que tenía unos pocos cristianos nada más, iba creando comunidades y lanza ahí en esa carta a los Efesios pues un himno grandioso cuando habla de Cristo, plenitud, cabeza dado a la iglesia, razón de la esperanza, vedle junto al Padre en su gloria. Esta es la fuerza. Pero ¿a qué viene este lenguaje? ¿Qué es esto? ¿Qué explicación hay aquí? ¿Acaso es un místico extraño que se entrega a los sueños de su imaginación recalentada? No, es el apóstol perseguido que sufre, que escribe pues algo, porque generalmente lo que pasa su tiempo hablando, pero toma la pluma en esa carta, como en algunas otras, y se lanza a escribir esas frases de Cristo a la derecha del Padre, con todo ese sabor teológico, místico, sublime, en donde uno, al leerlas y meditarlas, se da cuenta de que está en presencia de una vibración de la inspiración divina, moviendo a ese apóstol para que nos escriba estas palabras que perduran a través de los siglos y que llenan de entusiasmo nuestras almas sacerdotales o religiosas y nos hacen entender de alguna manera el porqué de nuestras consagraciones, de nuestros trabajos, de nuestros sufrimientos, de las ausencias que padecemos, de los dolores de orfandad en los cuales nos encontramos tantas veces sumidos y sin embargo llenos de esperanza, porque está ahí Cristo, dado a la iglesia como cabeza para su plenitud, de la cual participamos todos, puesto que esto es la iglesia, nosotros, y vuestro fundador, y vuestros esfuerzos apostólicos, y nuestras y vuestras comunidades, a las que llegamos de una manera o de otra, en un esfuerzo a veces turbado, otras incomprensible para las gentes, para nosotros mismos convertido frecuentemente en un interrogante, pero que sin embargo, gracias a la gracia de Dios, en muchísimas ocasiones se nos convierte en luz, en fuerza, en consuelo, y nos permite seguir adelante con el gozo de tener nuestras vidas consagradas. Y el gozo también de reuniros como os habéis reunido, religiosas de las diversas casas que tenéis en España, y compartís una alegría indefinible, fuerte, que os anima a seguir adelante y que consiste en recordar. Pero no solo recuerdo, porque el recuerdo se hace presencia y estímulo, y volvéis a vuestros lugares de trabajo fortalecidas y dichosas de sentiros así. Hijas de la Iglesia, hijas de un sacerdote que tanto amó y sirvió a la Iglesia, hijas de este tiempo, en el que hay motivos para el gozo y motivos para el sufrimiento, como casi siempre, en el que aparecen crisis tremendas que nos están agitando a todos, pero sobre las cuales está siempre como sobrenadando un motivo de esperanza y de gozo y de alegría, y que se renueva cada vez que llegan ocasiones como estas, porque
Dios lo quiere así, y lo tiene Él previsto amorosamente para sus hijos. El Espíritu Santo, hijas, que ha de sacar de esta situación de la Iglesia en que vivimos, no sabemos cómo ni por dónde, situaciones mejores y más purificadas para todos. Recuerdo a este propósito un discurso que pronunció el Papa, creo que fue en el Año Santo, sí, hablando a un congreso de movimientos carismáticos que se celebró en Roma, y habló del Espíritu Santo en la Iglesia, de cómo está hoy promoviendo, pues, esta oración comunitaria en que libremente se expresan, no litúrgica, una mayor comunión de almas, un deseo de Dios, la búsqueda de Dios no como una conquista, sino como una acogida del alma a ese Dios anhelado. Y enlazando esta reflexión con otra, el Papa dijo, es palpable la presencia del Espíritu y hay que vivirla, pero vivirla como el apóstol nos lo recordaba. Él, que en la carta a los tesalonicenses en la primera habla de buscad los carismas mejores, probadlo todo y quedaos con lo bueno. Luego en la carta a los corintios en la primera nos da normas a las cuales hemos de atenernos para que esa acción del Espíritu sea como tiene que ser. Y no puede haber carisma ni acción del Espíritu auténtica si no se tienen en cuenta estos principios. Primero de todos, que no puede haber fidelidad al Espíritu si no la hay a la doctrina de la fe y al magisterio de la Iglesia. Porque el mismo Espíritu que mueve vuestros corazones es el que presta su asistencia a ese magisterio de la Iglesia. Segundo principio, que debéis buscar los carismas que sean mejores para la utilidad de todos. O sea, no aislarse cada uno dentro de sí mismo, ni cada comunidad dentro de sí misma en relación con el resto de la Iglesia. Y tercero, pues buscar ese carisma fundamental sin el cual los demás no valen nada, que es el de la caridad. Porque, como decía San Fulgencio, recordaba el Papa, puede haber dones del Espíritu sin el Espíritu, pero cuando se vive la caridad teologal, entonces es el propio Espíritu el que está presente. Y entonces el alma es la que se siente en la plenitud de esa gracia. Vividlo así y entonces no hay dificultad ninguna en esto de los movimientos carismáticos, etc. ¿Y por qué me viene esto a la memoria ahora? Por una razón muy sencilla, porque estoy contemplando en el día de la ascensión del Señor la permanencia de su Espíritu y le veo que actúa aquí en una congregación humilde y pequeña, pero muy querida por la Iglesia, y que recibirá de ella una aprobación definitiva no tardando mucho. Y aquí está el Espíritu de Dios, que atrajo hacia su congregación el fundador vuestro, don José Gurruchaga. Y porque yo os quiero decir que dentro de las adaptaciones de que tanto se habla hoy, etc., lo fundamental es permanecer fieles a ese espíritu, a esa caridad que es el motivo inspirador de vuestra congregación, de vuestra obra, de vuestro apostolado. Y porque debéis buscar carismas mejores, es decir, pensando en los que sean más útiles para todos, no para mi grupo, no para mi ambiente, no para mi gusto, no para un capricho personal. Y por esto tantas adaptaciones están fallando, porque se dice no apaguéis el espíritu. Ciertamente, no hay que apagarle. Buscad, discernid, pero para discernir hay que fijarse en estos principios orientadores. Yo os digo, 50 años de vida. Y os veo aquí cantando el gregoriano, buscando la perfección en la liturgia,
trabajando en la catequesis, cuidando del culto divino. Don José Gurruchaga me parece a mí que fue un sacerdote en el cual se advierte una cosa. Se advierte algo así como lo contrario que pasa en otros. Hay muchos sacerdotes religiosos, etcétera, en los cuales cuantas más actividades se desarrollan, más dispersión se produce. Y en cambio en estos hombres que son gigantes del espíritu, cuanta más actuación apostólica despliegan, no sé qué ocurre, pero van como concentrándose más en sí mismos. Y yo en don José Gurruchaga veo esta concentración sobre su propio sacerdocio, un hombre que tenía preocupaciones sociales, que trabajó en la acción católica, que trabaja el primero en la organización de la obra pontificia del clero indígena, que es nombrado por el cardenal Segura Consiliario Nacional de las Mujeres de Acción Católica, que recorre España, que predica por un sitio y por otro, y sin embargo yo veo en él una nota singular, desde el momento en que busca, a través del conocimiento que logra en el confesonario de algunas de vosotras, en que busca la constitución de esta Pía Unión, esta congregación que ha de ser, primero llamadas hijas de la Unión Apostólica, luego auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote, es como si lo que está sintiendo dentro de su vida sacerdotal quisiera plasmarlo allí. Yo ante todo soy el ministro de Dios, para el culto y para la palabra, y para la caridad. Y tiene ese afán en que se anticipa a tantos en la vida litúrgica, para que se desarrolle todo eso con la suma perfección posible. Y os crea a vosotras, y os encomienda esto, y vosotras respondéis. Es como si su espíritu se condensara en 3 o 4 grandes principios a cuya interioridad se acoge a medida que ha ido agrandando sus campos de acción apostólica. Y como no puede hacerlo él personalmente, porque no va a extenderse por toda España a crear focos de vida espléndida, de culto, de acción litúrgica, de catequesis, etc., os crea a vosotras. Y entonces, abarcando muchos campos a la vez, va volviéndose hacia el interior en lo más específico del sacerdote, en lo más característico, en lo de ser, como decía el Papa hace unos días, el liturgo, el hombre ministro de los sacramentos y de la palabra. No dice que ya entonces él los predicaba la homilía todos los días, en la capilla de esta casa. ¿Qué intuiciones tuvo? ¿Qué buscaba? ¿Qué es lo que le movía a él a comportarse así? Y a la vez con aquella elegancia señorial, aquella dignidad en sus amistades, en su trato con unos y con otros, aceptando cambios de rumbo y de destino que pueden muy bien dar al traste con sus propósitos y sin embargo dejándolo todo esplendidamente en manos de Dios. ¿Qué pasa aquí? Era eso. Es que él buscaba como una especie de esencias concentradas de su sacerdocio y las logró, aparte de las demás actividades suyas, en esta obra que él cuidó con tanto cariño, para que fuera realizando por donde quiera que fueseis todas aquellas ilusiones espléndidas que movieron a su alma sacerdotal. Es dignísima la vida de este sacerdote ejemplar, uno de esos sacerdotes con que frecuentemente nos hemos encontrado en esta región vasca, de un sentimiento universalista espléndido, de capacidad de iniciativa y de organización, de perseverancia en la lucha, fortaleza de carácter y de espíritu. Y además, sin darle importancia, estos son servidores de la Iglesia. Bien podéis dar gracias a Dios por todo esto y gozaros con él y desear, como lo deseamos todos, de manera especial el que os está hablando, que continúe así adelante vuestra labor y que sigáis realizándola con la misma elegancia de espíritu con que obraba vuestro Padre. Atentas a eso
la liturgia, el culto divino. Yo reforzaría hoy todo lo que se pudiera una cosa, la catequesis. Se va a celebrar en octubre el sínodo que va a tener como tema esto, la catequesis. Si acierta la Iglesia en los próximos años a promover un movimiento catequístico amplio, universal, pero con fidelidad a la doctrina, podemos encontrarnos a la vuelta de no mucho tiempo con un cambio de horizonte muy extraordinario. Yo creo que hoy se están dando pasos para convertir a toda la Iglesia en catequista, que es como tiene que ser. Porque la fe no es solo del obispo y de los curas, es de todos. Entonces vamos a necesitar en los próximos años agentes de la evangelización muy preparados para que se logren muchísimas familias catequistas de sus hijos. Por ahí puede venir un refuerzo muy notable en la vida de la Iglesia. A ver si vosotras podéis, dentro de las muchas actividades que desarrolláis, cultivar este campo que es vuestro desde los principios, todo lo que podáis, la catequesis, junto con la liturgia. Aquí tendremos que discurrir mucho, y aquí sí que son verdaderamente justificadas las adaptaciones, porque son sencillamente el desarrollo normal del fin para el que una institución ha sido creada. Lo contrario no es adaptar, es destruir. Cuando se empeñan en decir, hay que cambiar todo, porque el mundo de hoy, porque los criterios, porque el hombre de hoy, dejémonos de tanto cambio. Si lo que hay que hacer es al hombre de hoy llevarle aquello para lo cual hemos nacido, y con lo cual le prestamos un servicio. Que nazcan cosas nuevas y tienen que nacer, con características nuevas que también serán convenientes, pero las que han nacido ya con un espíritu propio y con unas reglas y unas determinaciones aprobadas por la Iglesia, estas lo que tienen que hacer es presentar con fidelidad lo que tienen y no andar cambiando cada mañana. Y sólo así, en esta continuidad de las fidelidades ofrecidas y participadas por unos y por otros, es como se va asegurando ese alimento espiritual en el apostolado. Lo demás es capricho y es ansia de novedades y sirve de muy poco. Pues digo, porque se me ocurre así hablar, que dado que uno de vuestros fines es este, yo os pediría hoy, a la vista de las circunstancias que nos va a tocar vivir, que hagáis todo lo posible en los campos de trabajo que tenéis por reforzar junto a este aspecto de la vida litúrgica en el que hacéis tan bien al servirla con este esmero magnífico con que lo hacéis, que hagáis todo lo posible por contribuir también lo que podáis a los trabajos de la catequesis. En las diócesis vamos a tener que movernos mucho en este campo. Y Dios quiera librarnos de problemas que puedan crearnos los hombres, los cuales paralizan nuestras energías apostólicas y nos presenten caminos más expeditos para poder presentar con amor y con sentido sobrenatural hondo estos trabajos catequísticos a todos los niveles. Nada más, hijas, nada más, queridos sacerdotes. Dispensadme que haya hablado así, un poco desilvanadamente, pero dejando que mi corazón, pues, pronuncie por mis labios lo que llevo dentro desde que os conozco. Amo mucho a la Iglesia, amo a las congregaciones religiosas, amo a las que consagran su virginidad a Dios, amo a los que quieren ser fieles, amo a los que no se dejan turbar por los acontecimientos novedosos de cualquier momento, los que no quieren ser servidores de la moda ni del capricho momentáneo. Amo a aquellos que entienden que el Evangelio es como esa roca viva desde la cual se puede operar continuamente en cualquier circunstancia, sobre las circunstancias diversas en que tenemos que vivir en el mundo. Y así os veo a vosotras. Que Dios os bendiga, que estas novicias que veo aquí,
que antes he visto más de cerca, 6 que tenéis hoy, sean pronto 12, más, y un día en que tengáis 20, 30, 40 novicias, como esas monjas de que os hablaba hace un momento, del convento que tenían 6 han pasado a 75 y fundan 3 comunidades, una en Santo Domingo, otra en Formosa, otra en Angola. Y digo, ¿cuál es el secreto? Y no me dicen más que esto: fidelidad, oración, gozo en ser esto que hemos venido a ser, tal como nos llamó a serlo la Iglesia. Y que fundéis otras casas por España y por otras partes del mundo, y en todas partes se pueda hablar de vosotras así, haciendo realidad ese título tan hermoso que lleváis: auxiliares parroquiales de Cristo sacerdote. No es poco, ¿no?, llevar este nombre. Todavía es mucho más si en la realidad correspondéis